¿Quién ha estudiado? Porque así yo sé quién me puede ayudar. No estudió, no han estudiado. Óyeme, si quiero un repasito, yo tengo la esperanza de que ya en un día me digan, ¿sí? Ahí está, ahí está, aunque sea leerlo. Leerlo y verlo y tomarse una idea y entretenerse un rato. Bueno, hermano, vamos a orar, porque no hay tiempo de cantar, de verdad que se nos ha ido el tiempo. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias inmensamente nosotros damos a ti por todo lo que tú permites en nuestras vidas. Pero ante nada, Señor, queremos venir ante tu presencia pidiéndote perdón por las cosas en las que te hayamos ofendido hoy. Señor, entrar en tu presencia sin reconocer lo que somos y todo lo que tú has hecho por nosotros, realmente la oración deja de tener sentido. Por eso, Señor, te damos las gracias por Cristo. Gracias por la misericordia que Él ha tenido para nuestras vidas. Y Señor, te suplicamos, te pedimos, Señor, que seas tú quien nos cuide, nos guarde en todo lo que vayamos a decir hoy. Que tú, Señor, abra nuestras mentes para poder entender cosas tan básicas como las que estamos analizando a partir de estas últimas clases que estamos dando, Señor. Gracias a ti, Señor, por tu amor y tu misericordia. Pon las palabras en mi boca y el poder explicar estas cosas que son tan necesarias. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. Oh, no lo esperábamos a ustedes aquí hoy, porque habían mandado una notificación. No vamos para allá, no nos gusta el pastor Billy. Así yo oí. ¿Eso no fue lo que me dijeron? Ah, fue que yo entendí mal. Bien, hermanos, hoy nosotros vamos a estar analizando, como comenzamos la semana pasada, hablando de ese mundo pagano. Luego entraremos también en lo que son esa parte de filosofía dentro del mundo pagano y que poco a poco estaba influenciando la iglesia, y de aquí la importancia de esto. Estas filosofías fueron tan grandes, tan amadas por todo ese mundo helenístico, que los apóstoles, los hombres de Dios, para enseñar en ese tiempo se le hacía sumamente difícil, porque es que separaban la verdad de lo que Cristo mismo vino a hacer y quería hacer, y en ese momento en que el Evangelio estaba comenzando a explicarse, había que darlo a conocer con detalles. Y tenían que decirle, ese no es el camino, por ahí no es. Y lo que nosotros vamos a notar es que fueron filosofías tan fuertes que incluso hasta el día de hoy muchos hoy la continúan practicando. Otros las han reciclado, han hecho una mezcla de una, dos o tres y han traído nuevamente lo que ya anteriormente se estaba diciendo que era la verdad y que era lo que los hombres debían de seguir. Porque todos estos pensamientos filosóficos únicamente nos llevaban a nosotros a decir, por aquí es el camino, sigan, esta es la verdad. Muchas de ellas no negaban a Dios, pero tenían un concepto distorsionado a lo que Dios realmente había enseñado en todo el Antiguo Testamento y ahora a través de Cristo. Y los apóstoles estaban encargados de hacerle ver al mundo que no era de esa manera. Y mirando esas cosas en un mundo tan helenizado, tan influenciado por las adoraciones a dioses, por la adoración a lo oculto, por la adoración incluso, como vimos la semana pasada, a los emperadores, porque muchos de ellos reclamaron adoración, sobre todo a partir de aquel personaje que quiso cambiar todo el sistema romano y quería hacer un gobierno muy parecido al de los egipcios. Aunque ustedes no lo crean, era un gobierno amado
porque el rey cuando llegaba ahí era un dios adorado. Él era el dueño del norte, el dueño del sur, y era un hombre que controlaba prácticamente el mundo en ese momento. Ellos querían tener ese mismo sentido en su reinado. Y Nerón quiso cambiarlo. Dos o tres más que le siguieron intentaron hacer lo mismo hasta que el gobierno mismo se fue poco a poco deteriorando. Es una historia muy larga y nunca pudieron prácticamente lograr lo que ellos pensaron que podían hacer con el gobierno de Roma. Pero la iglesia estuvo ahí. Cuando hablo de la iglesia, hablo de aquellos llamados por Dios, aquellos que Cristo dijo, Señor, de lo que tú me has dado, no he perdido yo ni uno, estaban ahí. Y ellos tenían que dar a conocer la verdad de Cristo. Muchos de ellos estaban confundidos, no sabían si seguir todas las normas del Antiguo Testamento con los judíos o si ahora debían tener ciertas formas o práctica parecida a las del mundo pagano, la que ellos traían consigo mismo, y ligarla al cristianismo, cosa que sucedió, que muchos decían soy cristiano, pero realmente hicieron una filosofía totalmente diferente a lo que era el cristianismo. Entre ellos estaban los gnósticos, que hoy lo vamos nosotros a analizar si es posible. Hablamos de la adoración a lo oculto, una práctica que era muy entendida en ese entonces. Muchos tenían consultas con seres que podían adivinar cosas del más allá. Esto siempre ha existido. Incluso los emperadores mismos siempre tenían a alguien a quien consultar. Vamos hoy a concentrarnos prácticamente en lo que son las filosofías en ese entonces. Ahí estaba la iglesia, póngase eso en su mente. Ahí estaban los hombres llamados por Dios a enseñar, y por eso ustedes van a ver muchas cosas que ustedes posiblemente no entiendan, pero están hablando con estas personas. Y le están hablando a creyentes. Y le están diciendo, esto no es el camino. Cuando ustedes entiendan que estas filosofías estaban presentes en ese momento, ustedes van a entender muchos textos bíblicos. Por ejemplo, el platonismo, interesante. Platón, discípulo de Sócrates. Pero Sócrates era un personaje sumamente interesante porque la gente como que no le creía y él siempre decía, Señor, ustedes me están oyendo, pero yo solo sé que no sé nada. Cuando él decía eso, la gente le aplaudía. Y él volvió a repetir, pero es que yo no sé nada. Claro, el asunto es que hasta ese momento y hasta el día de hoy incluso, los hombres tratan de dar a conocer la verdad para al final terminar diciendo que todavía no sabemos nada. Por eso se levanta una filosofía y otra filosofía y unas se mezclan, otras se ligan, porque el hombre en busca de la verdad y busca de lo que ellos creen que es correcto, se han pasado siglos. Y es aquí donde nosotros vemos la escritura que continúa con un solo pensamiento. Y la responsabilidad del creyente hasta el día de hoy es permanecer con esa única verdad. No hay más verdad. Eso es creerle a Cristo. El mundo buscará ansiosamente, desesperadamente, un mejor camino. Y ustedes van a ver, mi hermano, cómo realmente eso que en un momento explotó al mundo
desde el siglo XIX hasta mitad del siglo XX, como fue el existencialismo, no es más que una recopilación de muchas de estas cosas. El existencialismo fue interesante porque le decía al hombre, ya basta de seguir instituciones, escuelas de pensamientos. Al hombre hay que analizarlo desde sí mismo. Él mismo tiene la responsabilidad de poder encaminarse él solo, sin tener que seguir ningún tipo de institución ni religiosa ni de ningún otro tipo. Él es su propia escuela. Eso termina con la explosión de los 60. ¿Se acuerdan? Con los hippies, cuando ellos se volvían locos y decían, yo soy mi propio mundo, yo voy a buscar mi propia felicidad, yo realmente tengo el control de mi propia vida, nadie se puede meter conmigo. Y todo esto, mi hermano, no fue más que una mezcla de todo esto, siendo su fundador principal. No sé si algunos han escuchado de Friedrich Nietzsche. Luego en Francia, esta señora Simone de Beauvoir alimenta todo esto nuevamente. Esto del existencialismo se hace fuerte en el mundo latino entrando por México, asómbrese. Una explosión gran México. Y explota al mundo. Las personas comenzaron a decir, yo tengo mi propia idea. Es el posmodernismo que dice, no, debemos realmente tener instituciones, pero eres tú quien va a creer lo que tú quieras creer. Tú vas a tener tu propia verdad, hace otra mezcla más de ahí, y ahora diferente a lo que era el mundo moderno, él trae ahora no una fe en los personajes, sino en instituciones. Y ese es el problema. De aquí muchos protestan del por qué los ismos, del por qué todos esos nombres que han salido a la luz para calificar una forma de enseñanza. Pero si realmente no la ordenamos y la conocemos de manera clara, vamos a tener mezclas y mezclas y una locura. El postmodernismo simplemente te dice, si tú quieres creer en Dios, cree, no es necesario. Si tú piensas que tu verdad es seguir de esta y de esta manera sin asistir a ninguna iglesia, tú estás en tu libertad, porque el ser humano debe ser libre, pero hay instituciones que te pueden instruir, están las universidades, están, incluso ellos dicen, pueden haber lugares donde religiosos que tú puedas ir, todo está realmente en ti, porque las instituciones son necesarias. ¿Por qué ustedes creen que hemos caído en todo esto? Es porque el hombre ha tratado constantemente de traer nuevas ideas. Noten, mi hermano, lo que fue el platonismo y la influencia en el día de hoy de todo lo que hemos estado diciendo. ¿Qué enseñaba Sócrates hasta ese momento? Que es su raíz de la enseñanza con respecto a todo lo que él decía. Aquí estaba la raíz de lo que él enseñaba en este párrafo que nosotros vamos a leer literalmente. Dice, enseñaba que el mundo consiste en un número infinito de cosas particulares que son copias imperfectas de una idea real. Díganme si vamos leyendo y tratando de entender. Si no, hagan preguntas porque yo no voy a poder explicarle. Pero vamos a ver qué hacemos. Dice, por ejemplo, hay muchas clases de sillas, pero ninguna es real. La real es la idea o concepto de dónde vinieron las sillas que vemos. El mundo real es el mundo de las ideas, del cual el mundo material es una sombra. Esta escuela era muy abstracta como para que la gente le prestara atención. Abstracta porque no tenía un personaje, alguien a quien ellos citar, porque eran una idea que yo nunca voy a conocer de dónde vinieron. Pero al final lo que Platón dice,
nada realmente es tuyo. Porque ya alguien pensó, alguien te oyó y alguien elaboró, y de esa elaboración que alguien hizo, entonces alguien vino y la hizo visible. Tremendo, ¿no? Entonces sale a la luz y cuando yo veo, ¡guau! Se hizo la silla. Sí, pero que la idea de la silla no fue el que la hizo. Yo fui que la creé, yo fui que la hice. Sí, la hiciste porque ya tenía informaciones que te venían llegando desde niño, desde tus padres, y ahora al final tú hiciste algo que tú dices por aquí es y ya lo hiciste. Eso da lugar a que muchos digan, wow, maestro, tremendo. Eso a mí me va a llevar a pensar y a calcular algunas cosas que son necesarias y voy ahora a tratar de ver las cosas con una perspectiva más amplia, pero partiendo de aquí. Aparecen los gnósticos que sí dicen creer en Dios y prometen la salvación por medio del conocimiento. Tuvieron muchísimas dificultades para poder explicar por qué entonces, ¿quién tendrá más beneficio en su salvación cuando todo termine? Bueno, el que tenga más conocimiento. Porque más instruyó, más enseñó y tendrá mejores beneficios. Sin embargo, eso contradice directamente a la escritura. Pero observen, es que los gnósticos decían muchas cosas que parecen ser cristianas. Para ser salvo había que renunciar a lo material y buscar al Dios invisible. ¿Verdad que eso parece creyente? Renuncia a lo material, no te fijes tanto en lo material. El problema no era solamente eso. Concéntrate únicamente en buscar a Dios y que nada más te importe. Que se está quemando la casa del vecino, dice, pobre vecino, bueno, ¿qué puedo hacer? No hay problema. Ya eso estaba en el programa de Dios, Dios sabrá lo que va a hacer, no hay nada que hacer. Lo material no tiene tanta importancia porque lo más importante es nosotros mirar a Dios. Te vas a las páginas de la escritura y la escritura te dice es importante que tú realmente guíes toda tu vida poniendo los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, pero Él te ha dado una responsabilidad en este mundo para tú vivir, para cuidar de ti, de tu cuerpo, de los tuyos, pero Él se preocupa por los matrimonios, pero Él se preocupa por los hijos, pero Él se preocupa por toda la vida de los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay vidas que cuidar y esas son materiales. ¿O no? Personas a las que hay que ayudar, a las viudas hay que ayudarlas, a los que están enfermos hay que buscarlo, hay que ayudarlo. Si podemos buscar la manera de que tenga una mejor forma de vida, debemos de hacerlo. Ellos no. Eso da lugar a que ahora aparezca entonces una nueva enseñanza. Fíjense todo esto. Van saliendo pensamientos, todavía tratando de buscarle una razón al mundo. Y aparece, eso fue en tiempos del Señor Jesucristo, en tiempos de los apóstoles. Esto estaba vigente, activo. Y las personas predicando todo esto y ellos enfrentándose a esto. Una de las cosas que decían los gnósticos es que Jesucristo, que más tarde con Ariano eso se alimentó cuando él decía que Jesucristo realmente no era Dios como decían. No se puede presentar a Cristo como un ser divino, sino como alguien que pudo ser especial, pero fue una criatura que Dios trajo para cumplir algo que el mundo necesitaba en ese momento. Y ellos se iban a meditar y ver todo lo que Cristo pasaba y trataban de buscar conocimiento, pero que nadie le dijera. Habían personas que recibían, según ellos, iluminación. Y en esa iluminación venían y la daban a conocer. Más personas sabias que buscaban a Dios a través
del conocimiento personal y de inspiración divina. Nada más parecido que a muchos creyentes, incluso hoy en día, que abandonan las escrituras para decir que lo que necesitamos es discernimiento, discernir lo que nos está pasando, pero ese discernimiento lo recibimos por iluminación. Eso es gnosticismo. Así de fácil, es gnosticismo. ¿Sí o no? Pero están ahí y están metidos en la iglesia. ¿Y ustedes creen que en tiempo de Pablo y de los apóstoles eso no estaba pasando? Ellos tenían que enfrentar todo eso y así vamos a tener que ir entendiendo algunos textos cuando veamos explicaciones, sobre todo en las epístolas de Pablo. El neoplatonismo es interesante porque ellos decían, fantástico, el espíritu es lo máximo, es el bien, pero la carne es el mal. Esto realmente no nace más que de una enseñanza del gnosticismo. La van relacionando y dice, wow, interesante. Sí, entonces vamos realmente a alimentar el espíritu y a castigar la carne. Cuando la carne se portaba mal, ellos la flagelaban. ¿Saben lo que eso significa, no? Flagelar. ¿Todos saben lo que es eso? ¿Ah? Agarrar un látigo y darse golpe al cuerpo hasta hacerlo sangrar. Esa práctica dentro del mundo católico romano fue practicada prácticamente por muchos años en la Edad Media y hoy en día lo siguen practicando de alguna manera cuando hacen sacrificio de caminar de rodillas cierta cantidad de a pie porque hay que estar sacrificando el cuerpo porque la carne es perversa y que así Dios me va a amar más que nunca. Mi hermano, esto es neoplatonismo. Vivimos en un mundo espiritual y no lo sabemos, donde todas las cosas se conectan a través de ideas, donde lo material viene a ser realmente algo insignificante, porque lo que tú ves como material, realmente eso es una creación de alguien hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay que preocuparnos ahora por nuestro espíritu y la carne no importa. A lo que nosotros conocemos también hoy como dualismo. Esos términos ustedes tienen que aprendérselo porque hoy en día con esto de las redes se están utilizando todos estos términos y muchas personas se confunden. Y hasta llegan a creer que esa gente tiene mucho conocimiento. Entonces no queremos predicarles porque son personas que tienen mucho conocimiento cuando realmente no lo tienen. Solamente se aprenden estas cosas y lo hacen una filosofía de vida, la enseñan y aparecen como que son maestros y citan personajes y se leen libros y tú dices, wow. Sin embargo, están perdidos buscando esta verdad que no la van a encontrar a través de los hombres. Y tú debes estar ahí para decirle, oh, mira, eso se llama neoplatonismo. Se enseñó en los primeros años después de Cristo, pero era una enseñanza que ya venía caminando incluso 800 años antes y que vino a tomar fuerza en ese momento y el Evangelio tiene solución para esto. Mira lo que decía aquí en este texto acerca de esas personas. Cuando tú puedas explicarles a ellos que tú entiendes de eso y dónde Él está, ahora te pondrá atención. Ese es el asunto. Tenemos que prepararnos para enseñar a estas personas porque posiblemente Dios te esté preparando a ti, quiere que tú seas uno de esas personas que pueda hablarle a esos seres que necesitan de Dios de una manera que tenga conocimiento de lo que ellos están haciendo. Esta otra, epicureísmo. Yo no voy a hablar de la etimología de las palabras, no, porque eso nos llevaría mucho tiempo y tenemos que avanzar. Y si, le digo que tengo la tentación de hacerlo, pero ustedes se me van aquí a aburrir, que mire, ya yo no vuelvo el miércoles para allá, porque eso, no, imagínate. Solamente si ustedes quieren estudiar esto, lo van a tener que hacerlo por ustedes mismos. Y esto enseñaba simplemente que el mundo comenzó con una lluvia de átomos. Noten esto.
Mi hermano, lo que aquí enseña el epicureísmo es algo que la ciencia agarró más adelante para tratar de ver si esto era cierto. Incluso llegaron a formar y a plantear hipótesis diciendo que sí, que la vida se forma por estas lluvias de átomos que llenaron la Tierra, porque los átomos son partículas microscópicas, pero independientes, y al unirse, según dice la ciencia, forman vida. Y la vida nace de esa manera. Yo espero que ustedes no me estén dejando hablar solo y que esto ustedes lo hayan oído muchas veces. Porque esto es lo que dicen una y otra vez por ahí. ¿Ah? El Big Bang es otra teoría más. La ciencia está llena de hipótesis. Es como decir, vamos a ver en cuál pegamos. El Big Bang fue realmente descalificado en el 2010, no sé si ustedes lo sabían. Y se hizo, dice, no es posible, no hay forma de que podamos comprobar esto. Igual que al hombre de Netherlands, también lo están descalificando. No le encuentran sentido. ¿Ah? Ni Lucy, nada, ninguno de ellos están apareciendo ahora. Ahora hay más cuidado. Hay algunos que tratan de seguir mirando, pero es más grande el mundo de científicos que dicen no hay forma. Y mi hermano, cuando usted oye millones de años, es algo para razonar. Algunos se asustan y dicen millones de años. Es que no hay otra manera de explicar las cosas que no sea trazándole millones de años. Pero el problema es que ninguno de ellos tuvieron en esos años ahí. Eso solamente a través de cálculos y de ver cómo las cosas se forman. Y esto se va a formar en 20 años. Imagínate 20 años, 20 años, 20 años. Vamos a llegar a millones de años para ver hasta que esto que tenemos hoy esté formado. Y de esa manera que ellos calculan. Pero no es más que hipótesis. Ellos mismos lo saben. Pero para tener un dato científico más coherente, tienen realmente que decir que esto sucedió en tantos millones de años. El epicureísmo decía que el mundo comenzó con una lluvia de átomos y llegó a lo que somos por casualidad hoy en día. Interesante. Lo mismo que la ciencia hoy en día está tratando de probar. El supremo bien, miren qué interesante, es el placer. Y ustedes van a ver cómo esto da lugar a otras filosofías. Es como que alguien estuviera escuchando eso. Y dice, oh, yo que estaba pensando de esta manera, ahora encuentro. Otra vez volvemos a Platón. Tú escuchas una idea, tú tienes algunas en tu mente, la elabora, las une y haces una. Pero realmente esas ideas nunca son tuyas. Porque Platón tal vez tuvo sus ideas de otras cosas que él escuchó, de otros pensamientos, y se van relacionando y el mundo tratando de encontrar una verdad por donde, un camino por donde ir. Y esto va a ser hasta la eternidad. El hombre siempre va a tener una manera diferente a lo que nosotros digamos como un creyente. Porque no puede ser que la verdad esté ahí. Porque el problema del cristianismo es que todo lo resuelve. Y lo que todo lo resuelve, pues no resuelve nada. Eso es otra palabra, otra expresión que ellos tienen. Lo que todo lo resuelve, no resuelve nada. Mi pregunta entonces sería, bueno, si tú puedes decir eso es porque tú tienes una solución para resolverlo con una idea. Vamos, dámela. No, no podemos, pero realmente tratamos de buscar un punto que sea razonable. Eso se llama estoicismo. Pero sigamos en este epicureísmo. Para lograr lo mejor y más duradero. Porque lo importante es tratar de no sufrir. La ausencia de dolor. Si hay que abstenerse de algo para, para lograr lo mejor y más duradero, que es el placer, bueno, pues hagámoslo. Se podían abstener de muchas cosas, no abogaban por la disipación porque decían las cosas vienen, llegan, no desaparecen.
Pero el problema es que tampoco tenían un remedio para el egoísmo. Mire qué interesante. ¿Qué pasa con el egoísmo? Lo mismo que ellos están diciendo. Yo busco mi propio bien. Quiero realmente ausentar todo tipo de dolor y esa va a ser mi vida. No darle mente a muchas cosas. No vivir afanado por muchas cosas. Pero sin embargo iban a tener dolor en algún momento de su vida. Pero hay que abstenerse. Pero para lograr algo mejor. No para sacrificarme por otros. Tú no puedes ser un altruista porque te va a perjudicar a ti mismo. Hermano, estoy ya diciendo más de lo que aquí dice el libro, porque eso es lo que ellos enseñaban. No seas un altruista, ayuda a quien pueda, pero nunca para que esto te perjudique a ti. Ahora, mi pregunta, ¿eso no es lo que constantemente nosotros vemos en la calle? Y no es nuestra responsabilidad enseñar que por causa del reino de los cielos muchas veces tendremos que pasar calamidades y sufrir por amor a otros. Si ve como todas estas filosofías borran lo que en verdad debe ser el verdadero comportamiento del ser humano, la moral del hombre la destruyen y forman otras morales aparte que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere, porque la concentran en ellos mismos de una manera egoísta. Entonces tú le preguntas a ellos, ¿y entonces cómo resolvemos el problema del egoísmo? Porque el egoísmo también me hace sufrir. ¿Sí o no? Cuando yo no puedo obtener todo lo que yo quisiera para mí mismo, para obtener placer y alcanzar cosas, ¿qué hago? Termino sufriendo. O me torturo con el problema de la envidia. Porque no puedo lograr tener todo el placer que tengo, que quiero tener. Y así tenemos a un mundo luchando y peleando cada vez más por alcanzar cosas de este mundo, porque si alcanzo cosas yo voy a ser más feliz, porque si logro esto voy a ser más feliz. Mi hermano, eso es verdad. Porque no es cierto, ese no es el camino. Y es lo mismo que ellos estaban enseñando. Preocúpate por ti mismo, trata de disfrutar la vida, disfrútala, gózala. Eso es egoísmo. Y cuando no puedas hacerlo, ahora dime cómo yo entonces hago todo eso sin ser egoísta. No podían explicar eso. Y ese eran uno de sus mayores problemas. Poder explicar porque habían otros que le pedían, entonces, ¿qué hago con el egoísmo? Porque me hace sufrir. Ahí aparece entonces inmediatamente el estoicismo. Y de estos aquí es donde nosotros podemos ver hoy en día ese concepto de los budistas. Ellos decían, no hay un Dios personal. Aquí está envuelta toda la tradición griega, todo ese mundo de los dioses y la mitología envuelto en todo esto, en ese pensamiento de personas que tratan de ordenar todo lo que están ahí a sus manos y ahora hacen una nueva filosofía. Dicen, no, 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 es que aquí hay algo más que añadir en todo esto. Es que no puede existir un Dios personal, pero sí existe algo que en verdad se debe seguir. La razón. Una razón que debe ser absoluta o una voluntad divina inminente. Pero no una divinidad personal. ¿Qué es una persona? Que puede pensar porque tiene intelecto, tiene sentimiento y tiene voluntad. Eso es una persona. ¿De acuerdo? Ellos no pueden darle esas características a esa parte superior que ellos no conocen y prefieren llamarle
es que eso es simplemente un orden de vida razonable. Sigue la razón, todo lo que es razonable, y cuando tú te apartas de lo que es razonable, tú interrumpes el orden por el que el mundo te quiere llevar. Todo está perfectamente organizado. Solamente métete en el mismo camino y la realidad está en todo lo que es razonable. Cosa que yo no puedo razonar ni piense en eso. Porque solamente te va a atrasar. Son esas personas que hasta el día de hoy también persisten en que todo debe explicarse razonablemente. Y mi hermano, no todo puede explicarse razonablemente. El mismo Señor dijo que lo que es oculto pertenece a Dios, más lo que está revelado es para los hombres. Cuando nosotros le decimos esto a una de esas personas, prepárense, se van a reír de usted. Y usted tiene que aprender a mirarlo. Dice, ok, yo noto que tú estás muy seguro de lo que tú estás diciendo, yo quisiera aprender de ti. Ahora, ¿cómo solucionamos todo lo que tenemos en nuestra mente? Dame tu razón, apelamos a ellos mismos, para que tú me expliques cómo yo debo realmente vivir en un mundo de verdad, con seguridad, con tranquilidad, con paz. Tú tienes paz, tienes tranquilidad porque tú estás en el camino de la razón. Y no la tienen acá. Hay un teólogo muy conocido y filósofo cristiano, se llama William Lane Craig, que de hecho sus ministerios se llaman Reasonable Faith, fe razonable. Y él aborda el cristianismo y la teología de una manera así, razonable. Y ha caído en muchos errores, y de hecho él es del molinismo, Oh, wow. y enseña de cómo las personas alrededor del mundo que nunca han escuchado de Jesús pueden llegar a ser salvos por medio del sacrificio de Jesús si ellos creen de una manera razonable Todo lo que con la pasó con Cristo. creación que Dios, la creación que Dios les ha revelado. Este es un punto interesante, mi hermano. ¿Ustedes creen que realmente ese es el camino que debemos seguir? Si yo, vamos a pensar en el gnosticismo, todo es el conocimiento. El gnosticismo buscaba también razonar todo. Fíjese que todo se va relacionando. Yo te escucho, yo pienso, yo analizo y saco mi propia idea. Pero voy a tener una idea que ahora se convirtió en una escuela y muchos me están siguiendo y comenzaban los enfrentamientos. Ellos concordaban en unas cosas, otras en otras, pero el cristianismo dicen, no, esas personas tienen un Dios que es Cristo. Hicieron a un Cristo Dios, no puede ser, no sigan esas personas. Y como siempre los hombres tratan de ir detrás del más sabio, del que más argumentos razonables traiga. Mi hermano, este es el dilema de la vida cristiana. ¿Por qué ustedes creen que nos atacan tanto con decir que ustedes todo lo resuelven con la fe? Y no, permítame decirle que no. Tenemos muchos argumentos. Podemos razonar con ello, pero cuando llegamos a un punto en que hay cosas que no podemos explicar, tenemos que decir, todo lo que te he dicho hasta ahora ha sido realmente probable, visible. Pero en este punto, donde tú me pides que te dé una explicación como esta, de dónde vino Dios, porque terminan ahí todos. Dice, yo quisiera saberlo también, yo solamente sé que Él existe. Y hasta que tú no entiendas de que tú estás aquí por Él, tú seguirás detrás de ideas, de filosofías, y morirás tratando de encontrar la verdad y nunca la has encontrado. Millones han muerto tratando de buscar una verdad sin Cristo. Yo tengo la ventaja de que le creí a Cristo, de que confié en Él, y eso a mí me da paz.
me da tranquilidad. Es tan terrible que las personas quieren negar incluso la existencia de Cristo hoy en día. Yo tuve una conversación con mi jefe y fue muy interesante porque él me preguntó que si yo era una persona religiosa. Y ya le estuve comentando y empezamos a platicar acerca de la fe y de lo que él llama ciencia. Porque él cree en todo lo que dice la disque ciencia. Oh, sí. Y le empecé a yo a decir, porque precisamente me estaba diciendo, es que todo lo quieres solucionar con tu fe. Todo Y dicen le eso dije, ok, siempre. vamos a ponerlo de esta forma. Le dije, tú crees en la evolución, yo creo en la creación. Dame, ¿qué evidencias tienes tú Es que yo no interesante. tengo? Ujú. No, pues todas, me dice. Ok, ¿cuáles todas? Y me empieza a decir el dato de carbono y todas estas cosas. Le digo, Wow. para empezar, le digo, esa no es evidencia. Le digo, esa es una interpretación de las evidencias que tú y yo tenemos. Tú interpretas la evidencia de una forma y yo la interpreto la evidencia de una forma. Ahora dime, en tu interpretación de la evidencia, ¿tú ejerces fe? Y Definitivamente. ahí ya no me supo qué decir. Incluso más fe que nosotros. Sí. Más fe que nosotros. Y se ¿Verdad? molestó y me dijo, dime, ahorita mismo, compruébame que hay un infierno y yo me convierto al Oh, cristianismo. wow. Y yo le Esa es la dije, manera desesperante, sí, desesperada. Sí. yo le dije, lo que tú quieres es que yo te compruebe físicamente que hay un infierno. Y tú sabes que no lo puedo hacer. Ujú. Y tú necesitas fe y fe en Jesucristo. Le dije, ya empezamos a platicar de Porque otras yo cosas. solo sé que un día tú vas a saber dónde está, si continúas por ahí. A ellos no les gusta escuchar eso, pero ya que ellos entran en un argumento para rechazarte, incluso tan pronto tú ves que alguien se molesta y comienza a insultarte porque se le acabaron los argumentos. Eso siempre pasa. Pero mi hermano, es importante. Fíjense, tenemos a Suriel aquí analizando, pensando, sabiendo dónde estamos parados, pero para esto hay que leer, hay que estudiar, hay que buscar, hay que escudriñar. Si no, nos van a comer vivos estas personas. Y por eso estamos haciendo estos esfuerzos acá. Mi hermano, saben las iglesias que no hacen eso, tienen los hermanos allí sin saber nada más que decir, yo solamente sé que confío en el Señor. Sí, pero el Señor quiso que tú te envolvieras en un mundo como este, porque mi hermano, los apóstoles tuvieron que hacerlo. Y toda la escritura está escrita pensando en estas personas que estamos aquí citando. Y por eso es que muchas veces no se entienden muchas de las cosas que ellos explican. Cuando tú entiendes que están hablando de un mundo como este, que veía la forma de vida de esta manera, y que muchos de los gentiles convertidos al cristianismo venían con todas esas lagunas y querían incluso también traerlas a la iglesia. Dice, sí, pero vamos a predicar a Cristo pensando en esto, filosofías del mundo. Y Pablo tenía que decir y enseñar que esa que no era según las filosofías de este mundo. ¿Sí lo escucharon? Hay textos que hablan directamente y literalmente así. ¿Por qué está pensando en estas personas? Y usted comienza a ver, wow, en la iglesia, sí. Incluso personas hoy en día tienen un poquito de cada una de estas cosas. Señor, yo estoy aquí para que tú realmente me hagas rico. Esto es epicureísmo. Buscar felicidad en las cosas de este mundo. Mientras más tengo, más feliz. Y llaman bendición, mi hermano, las cosas materiales. El Señor me ha bendecido porque me permitió comprar este vehículo, porque me permitió comprar esta casa, porque pude comprar esto o aquello. Y llaman bendición a eso. Sin embargo, la Escritura llama bendición a las bendiciones que vienen directamente de los cielos, que son duraderas y eternas. Eso es lo que dice Efesios. Cosas que no son de este mundo. Eso es lo que el Señor llama, eso es una bendición, porque eso es eterno. Lo demás es una forma que por misericordia de Dios Él te puede dar para que puedas vivir en este mundo. Pero Dios tiene muchos de sus hijos pasando trabajo.
Y pasando trabajo y necesidad están predicando el evangelio y siendo ejemplos para muchos. Porque nosotros realmente somos aquí extranjeros y peregrinos. Mire lo que es el evangelio. Eso no tiene ninguna hilaridad con todo lo que estamos diciendo aquí. Era totalmente contrario a lo del mundo, porque lo que el Señor enseña y quiso que sus discípulos entendieran era que realmente su reino no era de este mundo. Porque este mundo está corrompido por el pecado, es egoísta, es vanidoso, es arrogante, va detrás de sí mismo. Ese es el problema. Y todas sus filosofías van a estar dando vueltas sobre ese mismo deseo. ¿Qué me puede a mí hacer vivir más placenteramente en este mundo? No tengo todo lo que tengo porque realmente este cuerpo es malo. Dale golpe, maltrátalo y vas a ver cómo tendrás paz. Otro absurdo. No. Realmente tú lo que tienes que hacer es buscar el placer y dedicarte a eso y todo lo que realmente tenga de lo cual deba tú de abstenerte, pero pensando que tú vas a alcanzar algo mejor. Vas a pasar la hora un poquito difícil, pero tú tienes una meta. Mi hermano, no es así como pensamos hoy. Voy a trabajar, a maltratarme, voy a trabajar hasta las 12 de la noche, hoy no importa, pero yo sé que cuando lo logre voy a tener aquello. Entonces viene la felicidad. Es un mundo detrás simplemente del placer, del deseo, del buen vivir. Es egoísta. Y el estoicismo, no pienses en un Dios personal. Hay una razón de todas las cosas o una voluntad divina inminente. Hay algo que no conocemos. Y como vamos a ver más adelante, ellos le llamaban logos o verbo a esa fuerza que algunos podrían llamar Dios. El proceso del mundo no está gobernado por la casualidad, sino por un propósito progresivo. Montémonos en ese tren de ese propósito y ver dónde este universo nos está llevando. Es el universo, el orden del universo. Sigue el orden del universo, síguelo. Eso es budismo. Y me encanta a veces ver cómo las personas, con tal de hacer rating en la televisión o en las redes sociales, hablan de las personas. Busca a tu Dios, al que tú creas, si crees en si crees en el universo, si crees en Dios, a quien tú creas. A ellos no les importa. Porque solamente quieren ganar tu corazón y que tú lo puedas seguir. Clama a quien tú quieres. Nadie está dispuesto a decir a quien tú debes declamar es a Dios, a quien debes seguir es a Dios. No hay más Dios, porque eso le tumban las redes sociales, porque hay muchas ideas, hay muchos pensamientos y ahora hay que respetar a todo el mundo. Eso es el posmodernismo. Respeta a todo el mundo, no tienes que pelear por la idea de otro, porque nada es absoluto. No hay verdad absoluta, la verdad es la tuya. Esa es tu verdad, sigue tu verdad y respeta la del otro. Es el existencialismo que viene del mismo, porque el posmodernismo recoge todo y lo hace uno. ¿Qué decía la edad moderna? Vamos a razonar, a pensar. Entonces un hombre se destacaba y seguían a ese personaje. Y las ideas de esa persona había que someterse a ella. Si la adoptaba un rey, eso era única. Pero si otro rey decía que no era como él decía, sino que esta es mi idea, había guerra. Porque es como yo digo, y yo también soy rey. Entonces ellos quieren evitar las guerras. Y vamos a hacer un mundo donde cada quien respete las ideas, porque al final han concluido finalmente. Después de tanto tiempo nos hemos dado cuenta y tantas filosofías que han salido y todo peleando y matándose por su conocimiento y por lo que ellos piensan que debe ser.
Y ellos hablan de las guerras del cristianismo, de las guerras que han tenido también los musulmanes, todas estas cosas, únicamente lo que traen es pleito, porque cada quien quiere hacer que su idea gobierne y resplandezca. No, vamos a hacer que todo el mundo se respete a sí mismo. Eso ha funcionado, porque el problema no está en lo que tú digas, sino que el problema está en el corazón del hombre. El corazón del hombre es vanidoso, es jactancioso, es arrogante porque no tiene a Dios en su corazón. Si tenemos que estar predicando esas cosas en las iglesias todavía, es porque estamos peleando con el pecado. El hombre no va a hacer las cosas porque tú le digas que esto es lo que funciona. Es una filosofía más de vida, tratando de buscar una solución a todo. El supremo bien consiste en conformarse a la razón. El sentimiento personal es inmaterial y aún dañoso porque interfiere en la razón. Y cuando no se calla, no se calla esto. Ajá. Y lo que más molesta es cuando son compañías que te escriben y compañías que no te interesan. Suerte que estamos en un estudio. Ahora me acordé de mi papá cuando lo llaman por teléfono y él, estoy predicando, hello, no puedo atenderte ahora, no puedo, que te llamo después. Ok, bien hermano, seguimos. Esto es interesante. Escuela cínica. Estos sí son importantes. Mi hermano, fue una escuela. Usted oye constantemente, tú si eres cínico. Mi hermano, cuando le dicen eso no es tan bonito. Miren lo que ellos pensaban. Dice, creen que para lograr la virtud hay que librarse de toda clase de necesidad y deseos. Si tienes, tienes. Si no tienes, no tienes. Habla, simplemente exprésate, di lo que tú quieras. No te pongas a pensar que vas a tener tal consecuencia, que te va a pasar aquello, porque te hará infeliz. No pienses tanto. ¿Para qué le da mente tanto a las cosas? Te vas a volver loco. Mi hermano, dígame si no es así como muchas veces hablamos hasta dentro de la iglesia. Sin embargo, Dios quiere que nosotros realmente sí pensemos, que analicemos las cosas que vamos a decir, que tengamos cuidado de nuestras palabras, que antes de decirla, nosotros la veamos mirando realmente al otro como superior a mí mismo, no con una mentalidad egoísta, no con una mentalidad donde yo realmente quiera sobresalir y tengo que buscar una manera de sobresalir sea como sea, porque todo esto obedece a un solo principio. Yo soy el mejor, yo soy el que tengo que seguir. ¿Se dan cuenta por qué Pablo tuvo que decir, miren a los demás como si fueran superiores a usted mismo? Porque era una filosofía que estaba llenando el ambiente que decía que no es así. Porque eso no funciona. No. Vivan, olvídense. Simplemente vayan detrás de sus deseos, diviértanse, gócense, busquen lo mejor para ustedes y ese debe ser el camino a seguir y serán felices. Y otros dicen, pero como quiera, tú estás dando mucha explicación de muchas cosas. No, la virtud realmente está en librarse de toda clase de necesidad y de deseos. No te afanes por alcanzar cosas, si la alcanza bien y si no, pues está bien. Hasta ahora parece bonito. Pero los cínicos hablaban de forma abusiva e indecente para demostrar que ellos eran totalmente diferentes al mundo que les rodeaba. Yo simplemente soy así, a mí, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa? Ahora entiende por qué decimos, bueno, pero tú sí eres cínico, porque te dijeron, tú eres de esa escuela. Hay personas que se ríen y te dicen una cosa horriblemente que te ofende, que te hace daño y encima de eso se ríen. Y te quieren decir, tranquilo, ¿por qué te afanas? No le des mente a nada. Tómalo a chiste. Duerme feliz, vete, no te preocupes. Pero te dijeron cosas que son horribles.
y en la manera de hablar y de expresarse. A ellos no les importa si hablaron bonitos o hablaron feos, no les interesa. En esa escuela, Sócrates se atrevió a decirle a este señor, Antisnes, que fue el creador de este pensamiento, y él le dijo, yo puedo ver tu orgullo por los agujeros de tu manto. ¿Saben todo lo que eso significa? Tú estás lleno de orgullo, lo cubre para que no se vea como que tú eres una persona que eres limpio, puro, que no tiene nada malo contra ti, pero yo hablo como yo quiera, pero sin embargo, detrás, de dentro, hay unos agujeritos, ya sea por los botones de la camisa, que sale tu ego. Todo esto lo haces tú para verte superior a los demás, como que has logrado llenar en tu vida lo que otros no han podido lograr. Todavía están sufriendo, razonando pensamientos, analizando, buscando, dicen una cosa que realmente no combina con lo que dicen, porque todavía no han logrado con sus filosofías. Yo sí, yo la logré. ¿Qué tengo que hacer? No darle mente a nada. Díganme que ustedes han escuchado eso, no le den mente. No te preocupes, ¿para qué le va a dar mente a todo eso? Sí, pero que mire, yo tengo que pensar en la forma de hablar. Habla como tú quieras, como tú eres, olvídate, que digan lo que digan, no te importa. Eso estaba inundando la iglesia de Cristo. Y ahora ustedes van a leer la escritura. Y cuando la escritura a ti te dice que realmente tus palabras deben ser cuidadas para que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, se lo está diciendo a los creyentes, porque tienen influencia de estas escuelas cínicas. ¿Se entiende? Este es el problema. Ellos no estaban hablando porque se le ocurrió decir esas palabras. Es porque lo estaban viviendo dentro de las iglesias. Y que algunos salían después del que enseñaba diciendo, ah, bueno, sí, eso. Está bien. Estaba bonito. Me gustaron las palabras. Pero siguen igual, hablando como les parece. Diciendo lo que ellos creen que deben decir. Y Pablo dice, esa no es la línea cristiana. La línea cristiana está ordenada por principios de vida, principios que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para todos aquellos que Él ha creado y ha escogido para que puedan ser luz en un mundo de corrupción, que cada día elabora nuevas y nuevas filosofías para vivir sin Dios. Y ustedes son la luz. Y ustedes son los que deben presentarle al mundo que no nos parecemos a ellos en vida. Pero cuando el inconverso ve que vivimos y hablamos y nos parecemos a ellos, ¿qué van a decir? Ah, la iglesia están igualita. Es lo mismo. Y eso que dice que él es cristiano. Y habla peor que yo. Si ven, mi hermanos, que nosotros sí debemos de cuidarnos, y cuando vemos todas estas cosas, no fueron dichas por casualidad, están pensando en todas estas escuelas que la iglesia misma estaba tratando de introducir en la iglesia. Había que instruirla, había que enseñarla, y esa fue la labor de la iglesia de Cristo todo el tiempo, en medio de persecución, de todo enseñando estas cosas, hasta el día de hoy, que tenemos que pararnos en un púlpito a hablar de moralidad cristiana. Y por eso nosotros podemos escoger estos textos. Es el escepticismo, por último, y este es importante. Y este sí abunda mucho. Todo es relativo. Todo es relativo. Parece que también Platón tuvo mucha influencia en esto.
Y este era el eslogan que ellos tenían. Decían, si el conocimiento descansa sobre la experiencia, no puede haber una meta final entonces. Mis experiencias, lo cual es cierto. Mire, yo no puedo basar toda mi norma de vida en base a experiencias. Porque debe existir, nosotros los creyentes decimos, eso sí, eso es verdad. Hay una verdad que es absoluta. Oh, no, absoluta no, ahí no vamos. Pero son ellos mismos los que están diciendo, no podemos descansar sobre la experiencia. Ahora, como ellos lo ven, no puede haber una meta final. Porque la experiencia de cada hombre difiere de la de sus semejantes. Entonces tú tienes una experiencia diferente a la mía, yo tuve otra, y yo no puedo organizarlo todo en base a la experiencia porque vamos a tener diversos caminos. Y hasta en eso tienen razón. Lo que para un hombre, por ejemplo, es liviano, para otro puede ser muy pesado. Cada quien no lleva las cosas de la misma manera, ni puede con las mismas cosas. Todos tenemos diversas capacidades, por lo tanto, todo es relativo. Todos arrastramos un mundo diferente al del otro, donde fuimos criados en diferentes lugares, diferentes medios, hablamos y actuamos por todas estas formas que nos formaron, y yo soy diferente a ti, de tal manera que terminamos diciendo de que realmente nada es absoluto, todo es relativo. Mi hermano, eso no es posmodernismo. Es que los hombres están tan locos que ellos lo que hacen es que reciclan lo del pasado, lo traen de nuevo y vuelven y le meten otras cosas y siguen metiéndolo y hacen un cambarache de ideas juntas que tú no sabes ya en qué creer. Y Jesucristo sigue apareciendo con sus palabras cuando él dijo, yo soy la verdad. No las verdades, yo soy la verdad, la única verdad. Fuera de este camino no hay más. ¿Qué hacen los hombres? Buscar muchos caminos, diversos caminos, pelearse entre sí por ideas, por pensamientos, por cosas que yo elaboré y razoné, y si tú no la crees, pues tenemos problemas. Peleándose por conceptos, por ideas que ellos mismos han elaborado y de las cuales no han tenido ningún resultado y que no son seguras que vayan a funcionar. Ellos mismos los dicen y terminan diciendo, en vista de que nada ha funcionado, de que nada parece real, entonces debemos concluir de que todo es relativo. No hay nada absoluto. Así que ningún criterio es válido y por tanto no puede existir algo que sea la verdad. ¿Sí ven? Como dice Arturo aquí, escribe, esta filosofía se contradecía porque de ser cierta, entonces ¿para qué establecer su enunciado si todo es relativo? ¿Están entendiendo? ¿Cómo es que tú haces un enunciado diciendo que este es el camino que debemos de seguir si todo es relativo? Lo único que apareció absoluto es la única verdad. Es que todo el mundo hace un enunciado para decirle al mundo que esta es la verdad y que no hay otra. Entonces, ¿para qué establecer este enunciado si todo es relativo y nada se puede demostrar de manera absoluta? El escepticismo terminó en una completa parálisis intelectual, como también está pasando con el posmodernismo. No está caminando para nada, las guerras siguen existiendo por todas partes, los hombres siguen irrespetándose a sí mismos y todos dicen de forma acusadora del otro, de que el otro nos respeta, de que el otro tiene doctrina de odio, de que él es un odioso, de que él es un pesado, de que él es lo peor y yo soy el mejor. Y el mundo dividido. No ha funcionado. No ha funcionado.
¿Saben por qué? Porque mientras el mundo sea mundo, la única verdad que va a permanecer en este mundo es la de Cristo. Y esto no es para que suene como cliché, mi hermano, es que esto es una realidad absoluta. No hay de otra. La única expresiones y principios que no han variado desde que han salido para ser dada a conocer al hombre son todas las palabras expresadas por Dios y a aquellos hombres que él escogió para que la dijeran. Estas palabras han permanecido intactas a pesar de que algunos han querido interpretarla a su manera, influenciado por todas estas filosofías. Entonces tenemos que estar preparados para dar a conocer la verdad y ver cuándo estas filosofías están siendo introducidas en el Evangelio de Cristo. Lo importante es amar. Ama a la persona, ten tacto, ten cuidado. ¿Saben que eso es filosofía pagana? La Escritura no enseña eso. Tú vas a decir la verdad y la vas a decir por amor, pero nada asegura de que te tiren piedra de allá para acá. Ni te van a ver como que tú lo estás diciendo por amor, porque tú le estás hablando de su pecado. Ahora, cuando tú le pintas el pecado, lo adornas, lo decoras, porque tú lo amas y tú lo aprecias, eso es simplemente filosofías paganas. Humanismo. El hombre es un ser importante que hoy en día lo descuidamos y no tenemos el cuidado para decirle las cosas. Vamos a tener cuidado, pero la verdad hay que decirla. Y aunque tengamos que sufrir y llorar por la verdad, cuando tengamos que decirla, hay que decirla. Porque si no, el Señor nos pedirá cuenta un día. Pero hoy somos demasiado amables y demasiado cariñosos. Yo no sé cómo interpretamos a Cristo cuando le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de Abraham, me dicen, ¿verdad? Y si yo les demuestro de que ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, y no de Abraham, ¿qué ustedes me dicen? Ah, pero ¿dónde está el amor de Cristo? Así reaccionaríamos hoy. Diéramos la espalda si aparece alguien diciendo estas palabras como Cristo habló. Y le dijéramos: bye bye, en otro momento te escucharemos. Así está el mundo. Y los que se sientan ahí muchas veces están influenciados por todas estas filosofías. Y se van de las iglesias diciendo: ahí no hay amor. Ahí no aman, no saben amar. Y se van porque no lo amaron. Pero se la pasaron atacando, hablando y diciendo cosas. Oh, pero ellos sí me aman. Esas son las cosas que nosotros vemos y que no coinciden. Hermano, la verdad es la verdad. No nos dejemos influenciar por filosofías de este mundo que son vanas, huecas, que no van a ningún lado. Pablo decía que eran huecas. O sea, todas estas cosas que están diciendo, todo lo que ustedes escuchan en la calle, son huecas, pasan, no van a ningún lado, no son el camino. Pablo sabía de qué estaba hablando y los hermanos que estaban sentados ahí también sabían, porque lo estaban viviendo. Es como que a usted hoy le hablan de coronavirus. Todo el mundo sabe de lo que es el coronavirus. Eran pestes de filosofías y de sofistas parados en una esquina pagándole para decir cosas nuevas y enseñanzas nuevas, y se convertían en escuelas. Ese era el mundo que estaba viviendo la iglesia. Y por otra parte, perseguido, donde incluso los creyentes solamente hacían bien, como llegó a decir un alto dirigente del gobierno en un momento dado. Dice: ¿qué hacemos con estas personas cristianas? Porque ellos cuidan de los nuestros más que nosotros mismos. Un mundo totalmente diferente el de los cristianos al de los otros, que solamente van detrás de sus placeres, de sus vanidades, de su egoísmo. El creyente mira al cielo y hace todas las cosas pensando que él es un peregrino en esta tierra y que solamente Dios lo llena todo y en todo. Ese es el evangelio. Diga lo que quiera el mundo,
van a pasar millones de años con nuevas filosofías y nuevas soluciones y nunca llegarán a ningún sitio. Hermanos, vamos a orar. Me pasé porque siempre estamos comenzando tarde. Y había que decir estas cosas, hermanos. Bueno, vamos a orar. ¿Alguien voluntariamente quiere orar en esta ocasión? Yo un día no voy a venir nada, porque aquí no me escuchan, no me dicen nada, ni veo el entusiasmo. Si yo quiero orar. Si no me dicen no oro. ¿Será? Cuando ¿quién quiere orar? Vamos a ver. Que lo elija democráticamente. Amado Padre, Señor, gracias, Señor, por permitirnos este día, Señor. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón el poder estar aquí, Señor, para conocer más de las ideas falsas que están recorriendo el mundo. Todo lo que se opone, Señor, a tu verdad. Estamos, Señor, aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos llamados a defender la verdad, y la verdad eres tú, Cristo Jesús, es la verdad, aquel que padeció y llevó nuestras transgresiones en el madero, fue crucificado por nuestras faltas, y es aquel con el cual, Señor, tenemos la entrada a tu reino por su vida, Padre. Gracias, Señor, por tu provisión, gracias, Señor, por los trabajos que nos da, las fuerzas, la salud, siempre pidiendo por aquellos hermanos que no han podido venir, para que tú los cuides, los guardes, Señor, que siempre tú pones en nuestro corazón el conocerte, el escudriñar tu palabra, y también poder hablar de ella. Tú nos das, Señor, según nosotros somos capaces, nuestras cosas de poder hablar con los demás, son los talentos que tú nos das. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias también por aquellas iglesias que están predicando fielmente tu palabra. Cuida, Señor, a sus líderes, Señor. Toca el corazón, Señor, de cada hermano, para que todos al unísono, Señor, se puedan levantar a hablar de tu palabra. Que no tengamos temor, Señor, porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, Padre. Llévanos con bien a nuestro destino. Sigue, Señor, cuidando nuestro corazón. Danos gozo, Señor, para venir al servicio del domingo. Y siempre, Señor, que tengamos pendiente, Señor, de que somos embajadores y somos esclavos tuyos. Tenemos, Señor, que servirte evangelizando, porque es un llamado que tú nos has dejado, Padre. Guárdanos, Señor, y cuídanos, Señor. En el nombre de nuestro amado Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén.